Nefertiti nació alrededor del año 1370 a.C., pero su vida antes de casarse con el faraón Akenatón es un gran misterio. Tan solo se sabe que ella era descrita como una joven de gran hermosura en el momento en el que se casó, algo que queda reflejado en su propio nombre, el cual significa la bella ha llegado. Aunque a lo largo de toda su vida recibiría distintos nombres y títulos, haciendo todos ellos referencia no solo a su gran belleza, sino también a su poder y a su presencia majestuosa. Se cree que ella se casó con Akenatón en el año 1350 a.C., cuando tenía alrededor de 20 años, contrayéndose un matrimonio que sería descrito como feliz. Incluso se mantuvieron muy unidos, pese a tener el faraón otras consortes y concubinas, siendo Nefertiti su gran esposa real, es decir, su esposa principal, naciendo de esta unión 6 hijas. Pese a que la belleza de Nefertiti es realmente legendaria, esta se basa en los relieves, estatuas y en el busto que aún se conserva de ella. Se cree que esta reina era una mujer alta para la época, midiendo entre 1,60 m y 70 m. Su cuerpo era delgado y elegante, teniendo una cintura fina y unas extremidades largas, siendo siempre representada en una posición bastante erguida que demuestra grandeza. Su rostro era simétrico, de rasgos armoniosos y afilados. Su mentón era fino, sus pómulos eran altos y marcados, su nariz era recta y sus labios eran gruesos y bien dibujados. Sus ojos eran de forma almendrada, acentuando posiblemente su forma y su tamaño gracias al maquillaje que se usaba en el antiguo Egipto, además de poseer una mirada viva e intensa, algo que demuestra su propio busto, que es considerado como la pieza más realista y detallada que se conserva de ella. Su piel era bronceada, siendo posible que ella fuese morena de piel por su ascendencia mestiza. Su cabello pudo haber sido de color oscuro y ondulado, el cual posiblemente recogía con elaborados tocados o lo ocultaba bajo pelucas adornadas. Nefertiti no solo sería admirada en su tiempo por su gran belleza, sino que también fue adorada como una diosa junto a su marido, convirtiéndose en toda una deidad junto a su familia. Ella permaneció siempre muy unida a su esposo, el faraón, siendo muy posible de que ambos estuviesen muy enamorados el uno del otro, aunque como era habitual en el antiguo Egipto, tuvo que compartir a su esposo con otras consortes y concubinas, las cuales irían alumbrando a más hijos del faraón. Se cree que tras producirse la muerte de su esposo Akenatón, Nefertiti asumió la identidad y la apariencia de un hombre para poder continuar frente a la gobernación, barajándose hacia la idea de que ella pudiese haber representado el papel de uno o dos faraones que gobernaron entre los reinados de Akenatón y Tutankamón, los faraones Semenechkar o Neferneferuatón. Fuera como fuese, el nombre de Nefertiti desapareció de las inscripciones y de los relieves tras producirse la muerte de su marido Akenatón, siendo un verdadero misterio el cual fue su destino tras enviudar. Alejandra de Dinamarca nació el 1 de diciembre de 1844 en el Palacio Amarillo de Copenhague, en Dinamarca. Su familia llegaría al poder tras producirse la muerte sin descendencia del rey Federico VIII de Dinamarca, sentándose así su padre en el trono danés
bajo el nombre de Cristian IX. Al convertirse su padre en el nuevo rey de Dinamarca, Alejandra y sus hermanas se convirtieron en novias muy interesantes, casándose así la propia Alejandra con el príncipe de Gales, Eduardo, el futuro rey Eduardo VII del Reino Unido, quien era hijo de la reina Victoria, llegando así a Inglaterra en el año 1863, teniendo para entonces ella 18 años de edad cuando se casó con su prometido. Llegaron a nacer de esta unión 6 hijos. Pese a que en un principio su matrimonio parecía feliz, las infidelidades de su marido le causarían un profundo dolor, además de que la relación con su suegra, la reina Victoria, no fue buena, intentando siempre evitar su presencia. Incluso engañaría a su suegra sobre las posibles fechas de sus partos, para evitar que ésta estuviese presente. Alejandra sería descrita por sus contemporáneos como una mujer de estatura mediana, de figura esbelta y delgada, logrando conservar su silueta pese a haber alumbrado a 6 hijos, llegando a poseer siempre una figura muy estilizada y elegante. Su rostro sería considerado como hermoso y muy bien proporcionado, siendo considerada por muchos sus contemporáneos como una de las mujeres más bellas de la realeza europea del siglo XIX. Su piel sería descrita como pálida y suave, siendo comparada con la más fina porcelana. Sus ojos eran azules, grandes y muy expresivos, siendo uno de los rasgos más característicos de esta reina, especialmente su mirada, siendo descrita como dulce pero a la vez melancólica. Su cabello era castaño claro, aunque en ciertas ocasiones era descrito como rubio oscuro, llegando a poseer una larga melena que estaba muy bien cuidada y que siempre llevaba recogida. Su nariz era recta y fina, su boca era pequeña, teniendo unos labios muy bien delineados que le daban un aire encantador. Alejandra no solo destacaría por su notable belleza, sino también por su elegancia, llegando a convertirse en todo un icono de la moda. A ella le gustaba vestir con vestidos muy ajustados, de cuello alto y de largas colas, además de que le gustaba portar vistosas y lujosas joyas, poniendo de moda el uso de collares muy ajustados al cuello, pero desgraciadamente, a causa del reuma que padecía la reina, ella tuvo problemas para poder moverse con normalidad según fueron pasando los años, poniendo muy de moda el uso del bastón, llegando a ser considerada como la mujer más elegante de toda Europa. Alejandra tenía un carácter dulce, familiar y amable, ganándose rápidamente el cariño del pueblo británico al verla como una mujer sencilla, educada, bondadosa y discreta. La reina tenía el don de ganarse rápidamente a las personas que tenía a su alrededor, los cuales la consideraban como cautivadora, encantadora y cercana. Alejandra tenía una gran sensibilidad emocional, llegando a tener incluso cierta tendencia a la melancolía, especialmente cuando se enteraba de las infidelidades de su marido. Pese a su apariencia frágil y a su gran sensibilidad, ella era una mujer de gran fortaleza que solía sufrir en soledad, aparte de tener un gran sentido del deber. También demostró una gran dignidad en los momentos más complicados de su vida, sobre todo cuando falleció su hijo, el príncipe Alberto Víctor de Clarence, guardando la compostura en todo momento, incluso cuando salieron a la luz todos los escándalos que había protagonizado su fallecido hijo. Alejandra soportó con una gran firmeza y fortaleza
todas las humillaciones, deslealtades, enfermedades y pérdidas familiares que afectaron a la familia real británica. Pero con el paso de los años, ella se fue aislando cada vez más del mundo que la rodeaba, llevándose una vida solitaria y apartada, viéndose siempre afectada por una notable melancolía. Incluso se dice que se fue convirtiendo en una mujer un tanto excéntrica, especialmente tras producirse la muerte de su marido Eduardo, llegando a sobrevivir por 15 años. Finalmente, Alejandra acabaría falleciendo el 20 de noviembre de 1925 en la casa de campo de Sandringham House, en Inglaterra. Isabel de Portugal nació el 24 de octubre de 1503 en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Ella era descendiente no solo de la dinastía Avis, sino que también era nieta de los reyes católicos por vía materna. Como Isabel era la hija mayor de los monarcas lusos, se pensó para ella un gran casamiento, ideándose desde bien joven un posible compromiso con su primo Carlos, el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, quien no se mostraba demasiado motivado en contraer un casamiento. Incluso mostró más interés de casarse con otras princesas antes que con Isabel, permaneciendo así la infanta portuguesa a la espera de que al fin su primo decidiese dar el paso de casarse con ella. En el año 1526, finalmente se acabará celebrando su boda con el emperador Carlos, quien quedó muy impresionado cuando la vio por primera vez, llegándose a arrepentir de no haberse casado antes con ella, contrayéndose un matrimonio que sería muy feliz, del que llegarían a nacer 7 hijos. Incluso su marido, quien era conocido por ser un gran mujeriego, le sería fiel durante todo su matrimonio, mostrándose ansioso de regresar al lado de Isabel cuando el matrimonio pasaba largas temporadas separados. Isabel sería considerada como una de las emperatrices más bellas de la historia, siendo descrita por sus contemporáneos como una mujer de gran belleza. Ella tenía una estatura media, teniendo una silueta esbelta y un porte majestuoso. Incluso se dice que no era muy delgada, sino que era una mujer ligeramente robusta. Sus ojos eran claros, llegando a tener una mirada profunda y muy expresiva. Su cabello era de color rubio rojizo, de una melena abundante y ondulada, siendo habitual que llevase sus cabellos recogidos con peinados típicos castellanos y portugueses. Su piel era muy suave y pálida, siendo su palidez uno de sus rasgos de belleza más destacados. Su rostro ovalado tenía facciones armoniosas, finas y afiladas. Su nariz se dice que era aguileña, un rasgo que su marido Carlos ordenó modificar del famoso retrato de Tiziano, ya que tras haber enviudado de su amada esposa, no la recordaba en sus sueños y en sus recuerdos con esa nariz, sino la así dibujada una nariz estilo griego que le daba a su retrato una mayor armonía facial. Sus pómulos eran marcados y firmes, su boca era pequeña y sus labios eran finos, dándole todo esto en conjunto una expresión serena. Isabel será descrita por sus contemporáneos como una mujer equilibrada, serena y muy noble. Ella era muy inteligente, además de que era muy hábil en la política, estando muy capacitada para gobernar cuando asumía la regencia durante las largas ausencias de su marido. Ella era una mujer muy organizada, trabajadora, reflexiva y con un gran sentido del deber, además de ser profundamente leal tanto a su familia como al imperio.
Isabel amaría profundamente a su marido, unos sentimientos que serían totalmente correspondidos por él, algo que ocasionó que la emperatriz se viese afectada por una gran melancolía cuando tenía que separarse de su marido por largas temporadas. La emperatriz también mostró una gran fortaleza ante la pérdida de alguno de sus hijos durante la infancia, siendo algo que fue muy duro para ella y que le causaba un profundo dolor, llegando a sufrir una serie de crisis de ansiedad que solía pasarlas en solitario o que sabía disimular muy bien ante los demás, siendo descrita por sus contemporáneos con estas palabras: una mujer de acero con corazón de seda. Finalmente, ella acabaría falleciendo el 1 de mayo de 1539 a los 35 años de edad, al ser víctima de un complicado parto con el que sufriría una abundante hemorragia y del que nacería un hijo muerto, siendo el fallecimiento de Isabel sumamente doloroso para su marido, quien se negaría a contraer un nuevo casamiento, permaneciendo como viudo para el resto de su vida. Leonor de Aquitania nació alrededor del año 1124 en la ciudad de Poitiers, en el Ducado de Aquitania, actualmente en Francia. Ella se acabará convirtiendo en la única heredera de su padre, el duque Guillermo X, convirtiéndose así en duquesa titular de Aquitania, en una época donde las mujeres no tenían ni voz ni voto. Ante su posición, acabaría siendo casada con el rey Luis VII de Francia, convirtiéndose así en reina consorte de Francia, contrayendo así un matrimonio muy infeliz, en el que llegaría a haber maltrato y del que nacerían 2 hijas. Ante la falta de un heredero varón y su gran infelicidad conyugal, los monarcas franceses acabarían solicitando la nulidad matrimonial, algo que permitió a Leonor el poder contraer un nuevo casamiento, en esta ocasión con el joven rey Enrique II de Inglaterra, quien era 9 años más joven que ella, convirtiéndose así en reina consorte de Inglaterra. Su segundo marido, el rey Enrique, quedó realmente fascinado con la belleza y la presencia de Leonor, ya que fue descrita en las crónicas de su tiempo como la mujer más hermosa de su época. Pero desgraciadamente, aquel segundo casamiento, pese a ser al principio muy apasionado y del que nacerían 8 hijos, se acabaría convirtiendo en una unión bastante infeliz, donde Leonor se mostraría como una mujer muy celosa y humillada por las infidelidades de su marido. Leonor sería descrita como una mujer que posee una gran belleza, siendo vista como radiante y muy atrayente. Ella sería considerada como una mujer bastante alta para la época, midiendo alrededor de 1,70 m, llegando a tener un porte regio y una figura imponente. Su cabello era rubio dorado, siendo descrito en las crónicas como un cabello que brillaba al sol como el oro pálido. Sus ojos serían descritos como de un color avellana muy claro, llegando a poseer una mirada hermosa, brillante, penetrante y muy expresiva. Su piel era muy pálida, luminosa y suave. Físicamente, ella sería descrita como una mujer que tenía un cuerpo elegante y atlético, debido a que la reina solía practicar equitación y le gustaba participar en las cacerías, unas actividades al aire libre que moldearon su figura. Sus contemporáneos aseguraron que era muy atractiva, de una presencia realmente majestuosa y muy atrayente, llegando a poseer una gran gracia y encanto natural que no era ignorado por la gente que la rodeaba. Leonor, aparte de captar la atención con su gran belleza y envidiable figura,
Ella también tiene una personalidad cautivadora. Sí, una mujer encantadora, inteligente y muy culta para la época. Sí, una gran apasionada de la poesía, de la música y de la vida cortesana, moviéndose con soltura entre caballeros y trovadores. Ella no sería para nada una mujer sumisa, debido a que se negaba a ser solo una simple consorte, llegando a ser una reina de fuerte carácter y muy dominante, demostrando que una mujer podía gobernar al igual que un hombre, llegando a participar activamente en los asuntos políticos, siendo descrita como una mujer de gran fortaleza, intensa, impulsiva y muy apasionada. Esta reina también sería recordada por apoyar a sus hijos cuando estos se levantaron en contra de su propio padre, el rey Enrique II de Inglaterra, convirtiéndose así en la gran opositora de su propio esposo, cuando su matrimonio se volvió muy infeliz, llegando a ser la gran matriarca de su familia. Leonor mostraría siempre una gran fortaleza en los momentos más complicados de su vida, soportando con gran entereza las traiciones, encarcelamientos, humillaciones y tragedias familiares. Incluso llegó a ser una mujer de gran vitalidad, pese a ser ya una anciana, llegando a viajar o a participar en largas negociaciones, pese a tener una edad bastante avanzada para la época, llegando a fallecer el 1 de abril del año 1204, cuando tenía alrededor de 80 años de edad, en la abadía de Fontevraud, en Francia. Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, nació el 24 de diciembre de 1837 en el palacio del duque Max, en Múnich, en el reino de Baviera. La niña nació dentro de un matrimonio muy infeliz, donde sus padres solían discutir muy habitualmente, creciendo así en un ambiente bastante descontrolado y desestructurado, donde los hermanos solían saltarse sus lecciones para ir a montar a caballo o hacer excursiones al aire libre, disfrutando así de unas libertades que eran poco común para una princesa de su época, convirtiéndose en una mujer un tanto rebelde que amaba la libertad. Isabel se acabaría convirtiendo en una jovencita bastante hermosa, una belleza que captaría la atención de su primo, el emperador Francisco José, quien decidió casarse con ella, pese a no contar en un principio con el apoyo de su madre, la archiduquesa Sofía de Baviera, debido a que ésta tenía otros planes para su hijo, pero finalmente acabaría aceptando los deseos de su vástago, celebrándose así la boda entre Isabel y su primo, el emperador, en el año 1854, teniendo para entonces Sisi tan solo 16 años de edad, cuando se convirtió en emperatriz consorte de Austria. Isabel será descrita como una de las mujeres más bellas del siglo XIX, siendo su belleza comparada en algunas ocasiones con la de un hada u otro ser mitológico de gran belleza. Ella medía alrededor de 1,75 m, siendo bastante alta para la época. Su cuerpo era delgado y bien formado, el cual iría moldeando con el ejercicio físico y con el uso de corsés, llegando a estar con el paso de los años demasiado delgada, sufriendo incluso de anorexia. Sisi sería especialmente recordada por su larguísima melena, llegando a tener un cabello castaño muy bien cuidado que le llegaría hasta los tobillos, llegando a ser este peinado por largas horas para poder ser desenredado, llevándolo suelto tan solo en momentos privados, siendo este normalmente recogido en trenzas o en elaborados peinados. Isabel sería descrita como una mujer que tenía un rostro muy armonioso, con rasgos suaves y delicados.
Su nariz era recta y elegante. Sus ojos eran de color castaño, llegando a tener una mirada muy expresiva, aunque también sería descrita como melancólica. Su rostro era alargado y con pómulos marcados. Su piel era blanquecina, cuidada y sin imperfecciones. Su boca era pequeña y sus labios eran finos, aunque no solía sonreír al ser una mujer un tanto retraída, manteniendo siempre un semblante bastante serio, mientras que su voz era suave, tierna, pausada y delicada. Sisi tenía un buen porte y siempre conservó una notable gracia a la hora de caminar, pero sin duda, con el paso de los años, su cuerpo se vería afectado por el exceso de ejercicio físico o por las severas dietas a las que se sometía, llegando a estar realmente obsesionada con su peso, sintiendo que su cuerpo era una verdadera obra andante. Isabel sería recordada por ser una mujer rebelde que amaba la libertad. Por esa razón, nunca se adaptó a su papel como emperatriz consorte, ni seguía el protocolo establecido dentro de la corte imperial, algo que ocasionó que fuese muy duramente criticada, especialmente por su suegra, la archiduquesa Sofía de Baviera. Sisi se volvería cada vez una mujer más retraída y solitaria, que escapaba de las normas y de sus obligaciones como consorte, además de que su matrimonio tampoco sería feliz, pese a lo mostrado en las series y en las películas que hablan sobre su vida. Pese a que su marido llegaría a estar muy enamorado de ella y tuvieron 4 hijos en común, Isabel no sentía lo mismo hacia él, intentando siempre el evitar su presencia e intimar con él, llegándole incluso a presentar a su marido una serie de mujeres para que las tomase como amantes y que así la dejase tranquila. Sisi sufriría durante una buena parte de su vida de problemas alimentarios, además de ansiedad y de nervios, especialmente cuando tenía que acudir a algún evento o acto oficial, volviéndose una mujer un tanto esquiva que realizaba largos viajes por el extranjero para alejarse así de sus obligaciones como esposa y emperatriz consorte, desapareciendo de la corte por largas temporadas, especialmente tras sufrir una serie de tragedias personales y familiares. Finalmente, Isabel acabaría siendo asesinada el 10 de septiembre de 1898, mientras se encontraba en la ciudad de Ginebra, en Suiza, muriendo de esta trágica manera a los 60 años de edad. Bueno amigos, llegamos al final de la segunda parte del top 10 sobre las reinas y emperatrices más bellas de la historia. Espero que os hayan gustado ambas partes y me gustaría saber cuál de todas estas mujeres aquí expuestas os han parecido más hermosas. Como ya comenté en la primera parte, las reinas y emperatrices aquí mostradas no han sido elegidas por mí, sino por los usuarios que quisieron participar en la realización de este vídeo, siendo colocadas según el número de menciones que recibieron, mientras que otras no pudieron entrar dentro del top al no ser tan mencionadas por tales usuarios. Este top ha sido realizado para celebrar el 8º aniversario del canal, y pese a que ha sido un año más bien duro para Biopic Channel, aquí seguimos resistiendo. En los últimos años, el canal no está pasando por su mejor momento, además de que la tarea de crear vídeos está siendo un tanto complicada, ya que no solo me enfrento a mis ruidosos vecinos, sino también a la crianza de mi bebé, que dentro de poco hará un año, y a las circunstancias de la vida, algo que ocasiona que a veces no disponga de tanto tiempo como me gustaría. Pero bueno, pese a que estamos pasando por momentos complicados y que el canal no tenga la suerte de su lado, aquí sigo resistiendo para ver si llegamos a celebrar el 9º aniversario del canal. Como siempre,
Mil gracias por todo vuestro apoyo y hasta la próxima.